¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña en donde el día de hoy tenemos el coche compacto por excelencia de Chrysler en los 90. Así es amigos, el día de hoy por fin tenemos para prueba un Chrysler Shadow de 1990. Es un coche que ustedes me habían pedido bastante, que sé que todavía tiene muchísimos seguidores, incluyéndome. Y es un coche que junto con otros como el Spirit y el Phantom posicionaron a Chrysler de México como un referente en la industria durante finales de los 80s y mediados de los 90s. Antes de seguir con la reseña completa de este Shadow 90, un poco de historia, un poco de contexto de lo que fue el Shadow. El Shadow se presentó en México en 1988 como modelo 89, aunque en Estados Unidos el Plymouth Sundance y el Dodge Shadow se presentaron como modelo 86, y tanto en México como en Estados Unidos la nueva plataforma P del Shadow reemplazó a la plataforma K, que era conocida como Chrysler Dart K en México y como Dodge Aries y Plymouth Reliant en Estados Unidos. La plataforma P también llegó a Europa con la denominación de Chrysler ES y era muy similar al Dodge Shadow ES, pero debido a las bajas ventas solo se ofertó de 1988 a 1991. En 1991 el Shadow tiene su primer rediseño que afecta principalmente la parte interna. Los asientos, vestiduras y volante cambian, así como el equipamiento exterior. Mientras que de 89 a 90 todos los Shadows tenían la parrilla de Plymouth Sundance, excepto el GTS que tenía la parrilla de Dodge Shadow. Para 91, solo las versiones más austeras iban a contar con la parrilla de Sundance, mientras que las equipadas van a cambiar por la parrilla de Dodge. En 92, el único cambio que hay es que se utilizan las calaveras traseras de Plymouth Sundance, pero para 93 esta opción se deja. En 92 se deja de comercializar el Shadow GTS, no así la versión turbocargada. En su reemplazo se presenta la versión juvenil, en donde Chrysler empieza a jugar un poco con, digamos, la mercadotecnia, puesto que la versión juvenil podría ofertarse o podría opcionarse con o sin el motor turbocargado. Hablando de motorizaciones, a lo largo de su historia el Shadow se ofreció prácticamente con el mismo motor. En 89 y 90 el Chrysler Shadow se ofreció en la versión austera con el motor 2.2 de alto rendimiento y carburador. Ese alto rendimiento hacía referencia a que tenía headers en lugar de un múltiple de escape y se ofrecía en transmisión manual. Las versiones típicas como este Shadow 90 y equipadas contaban con un motor 2.5 también carburado, pero ese tenía un múltiple de escape y se ofertaba en transmisión automática de 3 velocidades o manual de 5 velocidades. La versión deportiva obviamente contaba con el 2.2 de turboalimentación y transmisión manual. En 1991, como toda la gama Chrysler, el Shadow deja el carburador y todas las versiones austeras, típicas y equipadas pasan a utilizar el motor 2.5 con ya sea transmisión manual o transmisión automática. La versión GTS cambia también del bloque al 2.5 con turbocargador y eleva un poco su potencia. Cabe destacar que de 1991 a 1993 se ofertó una versión convertible que en Estados Unidos solo llegó a la variante de Dodge y en México fue comercializada por Chrysler. En México se pudo opcionar con motor 2.5 naturalmente aspirado o el turbocargado y únicamente con caja automática de 3 velocidades. Solo la versión más equipada se ofrecía en México. En la parte interior del Shadow todo es muy Chrysler de los 90s. Vemos mucha similitud con lo que fuera el interior de un Spirit o de un Levarón. Eh, el cuadro de instrumentos que es muy sencillo, fácil de leer. El volante que en particular de 89 a 90 sí fue único de el Shadow en México y que contaba con unas pequeñas protuberancias que lo hacían parecer un poco más deportivo. El radio, controles de calefacción, la palanca de velocidades
Todo es sacado de las mismas estanterías donde se sacaban todas las piezas para los demás Chrysler de la época. Y pese a que el Shadow era el coche de entrada a la gama Chrysler, la verdad es que incluso en esta versión típica, que era digamos la intermedia, no se siente un coche barato. El recubrimiento de las puertas es completo, el mismo tipo de velour que se utilizaba en los Spirit. Algunas de las telas sí se sienten un poco más frágiles, digamos, pero aún así es un coche muy cómodo, con asientos amplios y de buen soporte. Este tipo de asientos suelen ser más de mi agrado que los de 91 en adelante, ya que estos tienen un agarre lumbar mucho mejor, mucho más profundo que los de 91, que son, digamos, más planos, sí un poco más anchos, más cómodos, también más mullidos, pero estos la verdad es que tienen un toque un poco deportivo. En cuanto a equipamiento, digamos que es muy correcto. No es tan básico como era el Austero, que es de hecho el que yo poseo para de coche proyecto, aunque sigue manteniendo todos los controles manuales, tanto ventanas, espejos, asientos. Añade solo un poco de gadgets para sus ocupantes. Por ejemplo, tenemos el centro de mensajes que nos avisaba si alguna de las puertas estaba abierta, si la cajuela estaba abierta, si teníamos poca gasolina o si el nivel del limpiaparabrisas también estaba bajo. También teníamos esta consola central que en la versión austera no existiera, simplemente la palanca con un pequeño espacio para el almacenaje. Tenemos aquí una consola central completa que tiene además un reposabrazos y que cuenta con una guantera que se abre. Tenemos un encendedor eléctrico que en la versión austera ni siquiera se ofrecía, y además una guantera que se puede cerrar con llave, que en el austero sí tenía guantera, pero no se podía cerrar. Otro detalle que añadía a la versión típica en comparación con la austera es estos espejos iluminados que se encuentran en ambas viseras, y también añadía un tacómetro que no encontramos en el austero. La siguiente versión era la equipada. La equipada ya añadía aditamentos eléctricos, tales como espejos, vidrios, y el asiento del conductor también era eléctrico. El equipado también añadía aire acondicionado, que el típico no. El siguiente escalón en la gama Shadow era el GTS, obviamente, que solo se ofrecía en dos puertas, y aún así el GTS podía ser típico o equipado. Podría ser un GTS sin aire acondicionado, con vidrios manuales y todo manual, o podría ser un GTS eléctrico con todas las amenidades eléctricas y aire acondicionado. Ese era todo el rango de equipamiento que había en los Shadows de 89 a 90. La parte trasera del Shadow cuenta con el mismo tipo de acabados que al frente, con dos tipos de tela en los asientos, igual que en las tapas de las puertas, sus elevadores manuales obviamente, pero no hay tantas comodidades, por ejemplo, como las había en un Spirit. En vez de tener portavasos para los asientos traseros, tenemos simplemente un cenicero, porque los niños de los 90 fumábamos. Y fuera de eso, no hay mucho más para entretenerse acá atrás. Los asientos se doblan en configuración 50-50. La mitad de cada asiento se puede doblar para poder guardar cosas más voluminosas que no quepan en la cajuela. Tenía sus cinturones de seguridad de 3 puntos para los ocupantes de cada lado y uno de 2 puntos para el ocupante central, que la verdad es que ya una persona aquí en medio no iba a ir muy cómoda, que digamos. Pero bueno, y ese es otro punto. Este coche no se siente tan amplio como si se sentía, por ejemplo, un Spirit. Este asiento está en una posición media, pero si lo recorremos completamente hasta atrás, yo voy a quedar con las rodillas pegando prácticamente en el asiento. Entonces, es otro de los puntos en donde se nota que el Shadow era el escalón de entrada de la marca americana. La verdad es que la comodidad era buena, pero
era mejor en algunos de sus otros hermanos. Acabo de descubrir que este coche tiene activado el sistema de protección para niños que imposibilita el hecho de que podamos abrir la puerta. Entonces, vamos a tener que hacer un poco de malabares. Por lo menos sus niños iban a ir bien protegidos. Ahora, en cuanto al manejo, las sensaciones en general, otra vez, son muy familiares. Si ya han probado un Chrysler, la suspensión absorbe perfectamente todas las imperfecciones en el camino, aunque en este caso tal vez sí peque un poco de blanda. No es tan comunicativa como lo era en el Spirit, ni tan bien plantada como lo era por ejemplo en el Phantom, aunque no llega a ser tan suave y lanchona como en los Chrysler de los 80s, que si eran, incluso los calificaría yo de un poco inseguros. En esta no, la verdad es que la suspensión se comporta bastante bien. El motor tiene la potencia suficiente. No era un coche que en ningún momento quisiera impresionar a nadie con su performance, sino que era más bien un coche familiar, un sedán compacto familiar para llevar a personas del punto A al punto B sin mucha emoción, la verdad. La caja automática de 3, como siempre que probamos estos coches, estaba sobrepasada incluso desde los 80s. Una de 4 hubiera podido aprovechar mucho mejor las capacidades de este motor. Sin embargo, pues bueno, siempre trajeron esta caja de 3 que demeritaba mucho un motor que pudo haber sido mejor trabajado. Aparte de eso, lo que sí noto es que este motor 2.5, aunque sea carburado, como ya contaba con flechas balanceadoras para evitar vibraciones poco placenteras, sí se nota mucho más refinado que el 2.2 sin flechas balanceadoras. Aunque el 2.2 debo aceptar que suena un poco mejor al tener headers. Sí entiendo por qué hacían esa distinción entre equipamientos del 2.2 y el 2.5. La verdad es que este 2.5, con todo y que es carburado, cuando están bien mantenidos, como es el caso de este auto, muy suaves. La verdad es que, como todos los Chrysler de la época, necesitan solo muy poco acelerador y el coche se va. No le falta potencia para incorporarse a una vía rápida. Además, es bastante cómodo, bastante fácil de usar. Eso sí, la transmisión automática hace que cualquier viaje en estos coches sea un viaje de placer. Y desde este puesto de mando en este Shadow nos vamos a despedir. Gracias por ver otra de estas reseñas. Si quieren o les gustaría ver algún auto en especial, pónganlo en los comentarios. Y si alguno de ustedes está en la disposición de prestar un coche para que hagamos una reseña, siempre mi correo está abierto, maucaplanos@gmail.com. Ya sean autos modernos o estos nuevos clásicos, estamos felices de probar cualquier coche, porque cada coche cuenta una historia. Como siempre, muchas gracias por verme. Nos veremos en un próximo video y hasta la próxima.